Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente a los expedientes 6292, 6304-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. 4 de agosto de 2025, audiencia pública de la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expedientes número 6292-2025 TCP y número 6304-2025 TCP, expedientes acumulados. Recursos de apelación interpuesto por las empresas Polisistemas Corsac y el consorcio Pacífico Editores SAC y Auction Scan EIRL, conformado por las empresas Pacífico Editores SAC y Auction Scan EIRL en el marco del concurso público número 4-2025-Minedu/UE026, convocado el 21 de abril de 2025 por el Programa Educación Básica para Todos, Unidad Ejecutora 026, para la contratación del servicio de diseño, impresión, modulado y embalaje de fichas ópticas, captura de datos, digitalización y calificación de las pruebas nacionales para las evaluaciones docentes a ser implementadas en el 2025, en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, sobre los que se requiere guardar reserva. En representación del impugnante número 1, Polisistemas Corsac, presentará el informe legal el señor Carlos Alberto Morán Gallegos, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 33887. Asimismo, dicho informe también será presentado por la señora Alexandra Brindani Gutiérrez, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 755597. En representación del impugnante número 2, Consorcio Pacífico Editores SAG y Ocean Scan EIRL, presentará el informe legal la señora Fiorella Pérez Torres, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 56110. En representación del tercero administrado, Empresa Servicios de Archivos Físicos y Digitales SAC, presentará el informe legal el señor Óscar Alberto Alejos Guzmán, con registro del Colegio de Abogados del Callao, número 10320. Finalmente, en representación de la entidad, Programa Educación Básica para Todos, Unidad Ejecutora 026, presentará el informe legal el señor William Fred Montoya Soto, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 39454. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos a los representantes del impugnante Polisistemas Corsac. En ese sentido, tiene el uso de la palabra el doctor Carlos Alberto Morán Gallegos y la doctora Alessandra Brindani Gutiérrez. Muy bien, doctores. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, al igual que todos los que están presentes en esta audiencia. En esta oportunidad, bueno, vamos a exponer los argumentos de mi representada, la empresa Polisistemas Corsac, referentes a, bueno, el recurso de apelación interpuesto por mi representada, que se tramita en el expediente 6292-2025, que se ha acumulado con el expediente 6304, que corresponde a otra apelación. Como vamos a ver, y seguramente ustedes ya conocen al haber revisado nuestro recurso de apelación y los escritos que forman parte de este expediente, en el presente caso, el comité de selección decidió rechazar nuestra propuesta al considerar que la estructura de costos presentada por mi representada no incluía dos aspectos descritos en las especificaciones técnicas de las bases, y en consecuencia tomaron la decisión en mayoría de rechazar a mi representada. Vamos a ver que tanto por la motivación deficiente, contraria a la normativa de contrataciones, como por el fondo, dicha decisión es absolutamente incorrecta. Empecemos por la incorrecta motivación que ha alegado el comité de selección para considerar que nuestra oferta se encontraba sustancialmente por debajo del valor estimado del proceso.
El comité sustenta su decisión para considerar que nuestra propuesta económica estaba por debajo sustancialmente del valor estimado al compararla con el promedio de las ofertas que pasaron la evaluación. Podemos ver justamente en el extracto del acta suscrita por los miembros del comité en mayoría, donde literalmente se indica lo que mencionamos. Señalan que nuestra oferta económica, que es de 1.198.645 soles, se encuentra con un valor por debajo del promedio de las ofertas que pasaron la evaluación de ofertas, que es 1.255.634 soles, y que en consecuencia, al igual como ocurre con la oferta de otro postor, se encontraba sustancialmente por debajo del valor estimado de la oferta. Como podemos ver, esta sustentación, doctores, contraviene lo descrito en el numeral 68.1, el artículo 68 del reglamento aplicable, el cual hace referencia a que la comparación que se debe hacer para determinar si una oferta económica es sustancialmente inferior al valor estimado del proceso es en base a la comparación con el valor estimado y no con la comparación respecto del promedio de las ofertas que pasaron a la evaluación, como en este caso lo ha hecho el comité de selección, lo cual constituye un primer vicio del proceso que solicitamos tener en cuenta. Por lo que correspondería en realidad retrotraerlo para que se haga un nuevo análisis para determinar si se encontraba o no por debajo sustancialmente del valor estimado, y de ser el caso, volvernos a requerir la presentación de la estructura de costos. Pero sin perjuicio de ellos, doctores, si consideran que a pesar de esto es necesario hacer el análisis del fondo de la estructura de costos presentada por mi compañía, nos encontramos completamente seguros de que la estructura de costos presentada contiene todo el detalle de lo requerido en las especificaciones técnicas que forman parte de las bases. Es importante tener en cuenta que se alegan dos aspectos que se habrían incumplido en nuestra estructura de costos, ¿no? De un lado se menciona que el visor para la búsqueda de imágenes no estuvo desglosado, no estuvo descrito en nuestra estructura de costos, y de otro lado se alude también a que no se describió la garantía de fiel cumplimiento, como se puede ver en el extracto del acta que aparece en la parte derecha de la presente lámina. Bien, vamos entonces al primer aspecto que se cuestiona, ¿no? Supuestamente la omisión de considerar al visor para la búsqueda de imágenes. En este punto, doctores, es importante tener en cuenta que el comité de selección, justamente como es un tema técnico, nuestra estructura de costos es bastante voluminosa, es decir, son 3 páginas, pero con bastante información que justamente sigue la secuencia de las bases o de las especificaciones técnicas de las bases para incluir todo lo que las bases previeron. Justamente entendemos, porque se trata de un tema técnico, es que le pidieron la opinión al área técnica para que valide si dentro de esa descripción detallada que hizo Polisistemas se encontraba justamente o no lo referido al visor de imágenes o visor para búsqueda de imágenes. Y el área usuaria, que es, como además lo reconoce el propio comité de selección en mayoría, conocedora del requerimiento técnico, confirmó que al revisar la estructura de costos presentada por Polisistemas, se habían costado todos los elementos, y en particular el relacionado al visor para búsqueda de imágenes, como podemos ver en el extracto del informe que mostramos en la mano derecha de la presente lámina. Ahora bien, este visor de imágenes, para que podamos entender con bastante facilidad este punto, no obstante ser técnico, de acuerdo a las bases, podemos ver ahora en la mano derecha de la presentación, están 2 extractos de las bases donde se describe al denominado visor para visualización de fichas ópticas o visor de imágenes. Podemos ver el numeral 6.2.9 y el numeral 6.2.12.
En ambos numerales, ¿qué se indica? Fíjense, doctores, tomemos atención a las partes resaltadas en amarillo, ¿no? Se indica lo siguiente. En el 6.2.9, el visor estará disponible en el disco duro externo y en los Blu-ray. Y después, más abajo, en el 6.2.12, se indica lo mismo. Disco duro externo con un visor de imágenes. Blu-ray con un visor de imágenes. Tanto para la primera como para la segunda entrega. Bien, si pasamos ahora a la mano izquierda de la presentación, vemos en la parte inferior un extracto de la estructura de costos presentada, donde expresamente se indica dentro de la descripción de los documentos que han sido tomados en cuenta para el cálculo de nuestra oferta económica, justamente disco duro externo y Blu-ray, que como lo indican las bases dentro de este componente, están considerados necesariamente el visor de imágenes. Tomemos en cuenta que este visor de imágenes, doctores, es un software que, como las bases indican, debe estar disponible en el disco duro externo y en los Blu-rays. O sea, este visor de imágenes no se va a entregar por separado, sino que está instalado en dichos dispositivos, como lo indican las bases y como lo indica expresamente nuestra oferta. Pero adicionalmente, cuando leemos la descripción de nuestra estructura de costos, se puede visualizar que también se indica, voy a leer solo lo pertinente, dentro del equipamiento informático, red, internet, provisión de hardware, se indica lo siguiente: software de captura, software para validación, consistencias y generación de reportes, y otro software para líneas de captura y digitalización. Este último, expresamente, ahí está considerado estos software, este software o visor para la búsqueda de imágenes, que por si faltaba poco o si era necesario, porque ya están estos considerados, porque no se entregan por separado, dentro de la descripción de disco duro externo y Blu-ray. En consecuencia, es claro que este primer motivo alegado por el comité de selección en mayoría es incorrecto. Pasemos a al segundo cuestionamiento, que es que, en opinión del comité de selección en mayoría, no se habría costeado el monto correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento. Si vemos en el extracto de el desagregado de la oferta económica, o la estructura de costos de nuestra oferta económica, se indica en la página 3 expresamente gastos administrativos, y dentro de estos gastos administrativos, los gastos fijos, que como ustedes saben muy bien, doctores, estos gastos fijos corresponden justamente a, entre otros, la garantía de fiel cumplimiento. Y para ese rubro se estima un monto superior a los 76.000 soles, 76.441 soles y algunos céntimos más. Nótese, o mejor dicho, más que nótese, pongo en relevancia lo siguiente, doctores: el costo de la garantía, el costo semestral de la garantía de fiel cumplimiento que está contenida en este rubro, como lo estamos explicando, es de únicamente 680 soles. Lo menciono para que puedan tener una idea de la magnitud que tiene este costo dentro de toda la oferta económica, y que sí estuvo considerado expresamente. No obstante lo cual, es importante tener en cuenta lo siguiente, doctores. De acuerdo al requerimiento que hace el comité de selección, este se sustenta en el numeral 68.1 del artículo 68 del reglamento, y por el cual se solicita el detalle que permita determinar que todas las prestaciones detalladas en el requerimiento de las bases se encuentran previstas y suficientemente presupuestadas. Bien, los costos de la garantía de fiel cumplimiento no forman parte de las prestaciones detalladas en el requerimiento. O sea, inclusive, si digamos, tomamos en cuenta este requerimiento y esta exigencia que hace el comité de selección, la garantía de fiel cumplimiento no correspondía o no era obligatorio considerarla dentro de la estructura de costos, no obstante lo cual, en la estructura de costos presentadas sí se hizo
como lo hemos explicado, siendo además un costo muy residual. Y finalmente, doctores, con esto terminamos, es importante tener en cuenta el voto en discordia de uno de los integrantes del comité de selección. Podemos ver en la mano derecha justamente el extracto de la explicación que hace dicho integrante del comité de selección, donde confirma que la decisión mayoritaria del comité de selección de declarar el rechazo de nuestra oferta no ha respetado la opinión técnica especializada del área usuaria, lo dice literalmente. A su vez, reconoce que el detalle de nuestros costos contempla el visor de imágenes dentro de la cápita de equipamiento que incluye el software respectivo. Y finalmente, señala que los costos de la garantía de fiel cumplimiento no forman parte de las prestaciones detalladas en el requerimiento, por lo cual no correspondía sustentar la decisión del comité en dicha supuesta omisión, que además no fue tal. En base a lo expuesto, doctores, no hay duda que hay una deficiente motivación del comité para determinar que nuestra estructura de costos se encontraba, o mejor dicho, que nuestra oferta económica se encontraba sustancialmente por debajo del valor estimado, y además los dos motivos que alega son absolutamente injustificados, por lo cual solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación y se prosiga con la evaluación de nuestras propuestas, que además es largamente mejor en términos económicos de la propuesta adjudicada. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra a la representante del impugnante Consorcio Pacífico de Editores SAC y Opción Scan EIRL, también por el tiempo de 10 minutos, para que sustente de forma oral su recurso impugnatorio. Tiene el uso de la palabra doctora Fiorella Pérez Torres. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes con todos. En representación del Consorcio Pacífico Editores SAC y Opción Scan EIRL, hemos interpuesto el recurso de apelación que ha recaído en el expediente 692, acumulado con el expediente 6304, en el marco del concurso público número 4 del 2025, Minedu UE 026, que ya Secretaría lo ha detallado. Como petitorio de nuestro recurso de apelación, nosotros solicitamos a la sala que se deje sin efecto la no admisión de nuestra oferta y se tenga por admitida la misma, que se disponga a proseguir con la calificación y evaluación de nuestra oferta y que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro. De manera general y muy breve, como antecedentes de este procedimiento de selección, tenemos que con fecha 21 de abril se convoca este concurso público. El 29 de mayo del 2025 presentamos las ofertas, las mismas que fueron evaluadas el 30 de mayo. Y el 27 de junio se registran los resultados de la admisión, la calificación y el otorgamiento de la buena pro, declarándose como no admitida nuestra oferta. La razón de la no admisión, consignada en el acta de sesión continuada para la admisibilidad, evaluación, calificación de ofertas y evaluación de la buena pro que ha registrado el comité de selección en el SEACE, se fundamentan respecto de nuestra oferta en una observación a la promesa formal de consorcio. ¿Qué es lo que nos dice el comité de selección? Que de acuerdo al análisis y a la verificación de nuestra promesa formal de consorcio, no tiene certeza de que los integrantes del consorcio se obliguen al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones vinculadas con el objeto de la contratación del procedimiento e invoca el literal D del numeral 7.42 de la Directiva 005-2019, que es la directiva del consorcio. ¿Y qué extracto cita de esta directiva? El apartado en el que se indica que en el caso de bienes y servicios, cada integrante debe precisar las obligaciones a las que se compromete en la ejecución de la contratación, estén o no vinculadas directamente a dicho objeto. Aquí hay una incongruencia porque verifiquemos que la directiva de consorcio habilita a que las empresas consignen libremente las obligaciones, estén o no directamente vinculadas a dicho objeto, pero el requerimiento del comité de selección es que consignemos la totalidad de las obligaciones vinculadas con el objeto de la contratación, ¿no? Esa es la razón
por la que se declara no admitida nuestra oferta y, bueno, cita una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, dando a entender de que nuestra oferta sería ambigua, imprecisa o contradictoria. Que de hecho no se trataría de ello, pues lo que está alegando también es un supuesto incumplimiento normativo. La promesa formal de consorcio que nosotros hemos presentado específicamente en la parte de las obligaciones, en efecto, cumplen con los alcances de la directiva de consorcio. Tan es así que nuestra representada ha consignado los datos específicos de quienes integran el consorcio, que son Pacífico Editores SAC y Opción Scan EIRL, el porcentaje de participación en el consorcio de cada una de las empresas, que sumado dan el 100%, y lo más importante también, las obligaciones a las que cada uno de los integrantes del consorcio se ha obligado. Tenemos las obligaciones detalladas para Pacífico Editores y tenemos las obligaciones detalladas para Opción Scan. Cada uno de los integrantes del consorcio se ha obligado tanto a obligaciones directamente vinculadas como a obligaciones que no están directamente vinculadas al objeto de la contratación conforme a la directiva del consorcio. Y en efecto, es importante hacer énfasis en esta directiva porque en el numeral D se hace una diferenciación bastante marcada. Es importante señalar que en el caso de la ejecución de obras, sí nos dice esta directiva que todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar las actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. Eso en cuanto a ejecución de obras. Pero se hace la precisión de que en la contratación de bienes y servicios, los integrantes pueden obligarse a obligaciones que estén o no vinculadas al objeto de la contratación, pudiendo estar relacionadas a otros aspectos como administrativos, económicos, financieros, entre otros. Es decir, en buena cuenta, ¿qué pasaría si todos los integrantes del consorcio simplemente detallan obligaciones no vinculadas a dicho objeto de la convocatoria? Se cumple con el alcance de la directiva porque residualmente en aquello que no esté especificado expresamente se aplica la responsabilidad solidaria para los integrantes del consorcio. Y en este marco tenemos lo expuesto en la resolución número 2439 del 2024 de la sexta sala, donde se precisa que la directiva de consorcio no ha establecido un grado de detalle específico para la asignación de responsabilidades. Es decir, la directiva de consorcio no nos dice qué obligación en específico debemos consignar, ¿no? Quedando a la libertad y a la esfera interior del dominio de cada integrante del consorcio, detallar las obligaciones a las que se comprometen. Únicamente se hace la precisión de que en el caso de ejecución de obras, sí existe esa obligación, pues, de comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la convocatoria. Tenemos también como ejemplo el pronunciamiento número 116 del 2025, porque en este procedimiento de selección que se abordó en este pronunciamiento, la entidad pretendía, digamos, obligar a las empresas que integraban un consorcio a consignar la obligación de llenar el cuaderno de obra digital. ¿Y qué es lo que ha dispuesto la Dirección de Gestión de Riesgos en este caso? Que se suprime ese párrafo porque evidentemente la directiva de consorcio no obliga a declarar tal o cual obligación como lo pretende la entidad en nuestro caso, ¿no? Tenemos más resoluciones, como la resolución 2108 del 2024, la resolución número 3022 del 2024, que en síntesis lo que regulan precisamente es esa libertad de establecer las obligaciones dentro de un consorcio. No existe un detalle específico ni la obligación de detallar todas y cada una de las prestaciones que se requieren como directamente vinculadas al objeto de la contratación y mucho menos en el caso de bienes y servicios que es nuestro caso que estamos discutiendo en esta apelación, ¿no? Así también tenemos la resolución número 2775 del 2023 del Tribunal de Contrataciones del Estado, que nos indica que las bases constituyen las reglas del procedimiento de selección y es en función que
de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque recordemos que las bases pueden establecer ciertas restricciones cuando se trata de definir las condiciones de participación en consorcio. Pero este no es el caso. Las bases no han establecido ninguna restricción o una condición especial para la participación en consorcio, por lo que nos regimos por las reglas generales. Entonces, si es que las bases no establecían una restricción en particular, en función de que el comité de selección sí exige que se detallen todas y cada una de las obligaciones vinculadas en el requerimiento. Eso sería una promesa de consorcio prácticamente interminable, ¿no? Asimismo, tenemos que el numeral 7.9 de la directiva de consorcio, en efecto, señala o establece la responsabilidad solidaria de quienes integran un consorcio frente a la entidad, y esto guarda concordancia también con el artículo 258 del reglamento, porque en caso no se establezca alguna obligación específica, pues se entiende, y así se ha desarrollado, que los integrantes del consorcio son solidariamente responsables. Por tanto, como conclusión, tenemos que la directiva de consorcio establece la libre determinación de las obligaciones y únicamente ha establecido una restricción en el caso de ejecución de obras para establecer obligaciones directamente vinculadas a la ejecución de la obra, y no así en el caso de bienes y servicios. Y como lo ha señalado el Tribunal de Contrataciones, no existe una lista detallada de obligaciones que se deban consignar en la promesa formal de consorcio, y asimismo las bases no han establecido una restricción o una condición específica. Por tanto, consideramos que nuestra promesa formal de consorcio cumple tanto con la directiva de consorcio, con las bases integradas, y por tanto nuestra oferta debe ser admitida. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien. A continuación, concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos al representante del tercer administrado, Servicio de Archivos Físicos y Digitales SAC. En ese sentido, se le concede el uso de la palabra al doctor Óscar Alejo Guzmán. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de esta sala. Voy a compartir una presentación muy breve para pronunciarme sobre ambos recursos. A ver, como ya se ha señalado, voy a ser bastante breve porque me parece que ya las partes impugnantes han desarrollado bastante bien los hechos del caso. Entonces, acá lo que nosotros sostenemos es que las decisiones tomadas por el comité en este procedimiento de selección deben ser ratificadas por el tribunal al momento de resolver estos recursos, y en consecuencia deben declararse infundados los recursos de apelación interpuestos por el consorcio y también por la empresa Polisistemas. Voy a empezar por el último, que es el consorcio, el que acabamos de escuchar. Como ya quedó bastante claro, la discusión en este caso básicamente es sobre el contenido mínimo de la promesa de consorcio. Lo que señala el consorcio es que ellos sí habrían cumplido con reflejar en la promesa de consorcio las obligaciones de ambas partes. Eso es lo que sostiene el consorcio. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con ellos, la directiva de consorcios les permitiría distribuir libremente las obligaciones, estén o no vinculadas al objeto de la convocatoria. Creemos nosotros, sin embargo, que existe una interpretación incorrecta de la directiva de consorcios. Y también creemos nosotros que existe una interpretación incorrecta de los distintos pronunciamientos del tribunal y de la dirección técnico-normativa, etcétera, que se han citado al momento de sustentar la posición. Y es que creo que hay que diferenciar entre dos cosas esenciales. Un tema es que yo pueda, como consorcio, distribuir libremente las obligaciones, estén vinculadas o no, en el caso de bienes y servicios, que básicamente lo que quiere decir eso es que yo tengo la libertad como consorcio de decir, tú consorciado haces esto, tú otro consorciado haces lo otro. Eso es lo único que reconoce la directiva. La diferencia con lo que establece en el caso de obras es que en obras dice que todos deben estar involucrados en las prestaciones directamente vinculadas. O sea, hay una exigencia mayor. Pero ojo,
no para ver qué pones y qué no pones, sino para ver quiénes asumen esas obligaciones. En el caso de bienes y servicios, la directiva es un poco más flexible y precisa que puedes distribuir las obligaciones, estén o no vinculadas al objeto de la convocatoria. Pero un tema es eso, es que tú tienes la libertad de decir, tú consorciado haces 5 cosas y yo hago 4, etcétera, etcétera. Y un tema muy distinto es que la directiva te esté permitiendo no colocar todas las obligaciones que están previstas en las bases y que son necesarias para ejecutar el contrato. Ese es algo completamente distinto. Una cosa es la libertad para distribuir las obligaciones entre las partes del consorcio y otra cosa muy distinta es que los consorciados puedan simplemente ignorar algunas prestaciones y no colocarlas al momento de hacer la división en la promesa formal de consorcio. Otro tema que hay que diferenciar es que una cosa es la responsabilidad solidaria, que es básicamente, oye, si es que no hay una definición respecto de a quién le corresponde algo, esto, digamos, ambas partes responden conjuntamente frente a la entidad. Y otra cosa muy distinta es la obligación de distribuir las obligaciones en la promesa formal de consorcio y en el eventual contrato de consorcio. Entonces, acá lo que el comité acertadamente ha observado es que el consorcio no ha cumplido con precisar todas las obligaciones, no ha cumplido con distribuirlas, lo ha dejado vacío, ¿no? Si bien hay una distribución de obligaciones, esta no es completa. Entonces, acá lo que nosotros solicitamos a la sala es que confirme la decisión del comité de selección, porque creemos nosotros que el consorcio tiene una interpretación equivocada de la directiva y que ahí donde la directiva permite una libre distribución de obligaciones, ello no quiere decir que se puedan omitir obligaciones y simplemente colocar las que el consorcio tenga a bien poner. Eso es algo completamente distinto y creemos que la sala tiene que ratificar en este caso la posición del comité de selección. Un tema adicional que nos parece importante resaltar es que se han citado algunos pronunciamientos del tribunal de otras salas que creemos que son impertinentes para el caso. Uno de los pronunciamientos que alcanzamos a ver que está citado está vinculado a la supuesta observación por no haber incluido la obligación de utilizar el cuaderno de obra digital. Bueno, ese es un caso completamente distinto a este, porque ese es un caso en el cual creemos nosotros que el tribunal con razón descartó la posición del comité de selección porque claramente usar el libro digital no es una obligación, es una condición en todo caso de la prestación del servicio o de la ejecución de la obra, pero no es una obligación propiamente dicha, entonces no tiene sentido que me exijan colocarla como parte de las obligaciones del consorcio. Entonces ese pronunciamiento del tribunal es completamente impertinente para resolver este caso concreto. Los otros pronunciamientos que se han citado están vinculados al tema de la invalidación de la experiencia, es decir, que cómo se debe calcular la experiencia dependiendo de la distribución de obligaciones, que de nuevo es un tema completamente distinto a lo que estamos discutiendo en este caso. Por eso es que creemos también nosotros que el tribunal debe mirar con mucha atención esos pronunciamientos que se han invocado, porque creemos que son impertinentes para resolver este procedimiento. Sobre la impugnación de polisistemas, básicamente, como ya se ha señalado, son 2 irregularidades las que se han observado. Este es un caso en el cual el comité de selección no admitió la oferta porque esta era una oferta temeraria, ¿no? Lo que se conoce en doctrina como una oferta temeraria porque era o estaba por debajo del valor referencial, ¿ya? Y ahí hay un primer punto que es necesario comentar. Se ha señalado que el comité hizo mal porque calculó o mejor dicho, comparó el valor de la oferta en función del promedio de las demás ofertas. Y que eso no está bien porque la ley exige que cuando se hable de una oferta sustancialmente baja, se compare con el valor estimado. Pero como podrá haber visto el tribunal en la propia imagen que compartió Polisistemas, el comité sí hace eso. Sí establece que el porcentaje, que la oferta de Polisistemas es baja en función de su comparación con el valor estimado. Un tema distinto es que luego agrega y dice, y además también es muy baja en comparación con el promedio de las ofertas. Es lo que se conoce en cualquier tipo de resolución como un noviter dicta. Es decir, la razón por la cual el comité considera que la oferta es baja es porque en comparación con el valor estimado es baja. Pero además quiere agregar, y es libre el comité de agregar,
que además es muy baja en comparación con el promedio de las demás ofertas. Entonces, de nuevo, no confundamos. El comité sí utilizó la base legal correspondiente para determinar que esta era una oferta baja. Si además el comité quiere añadir otras consideraciones, es libre de hacerlo. No está prohibido, siempre y cuando haya analizado y haya hecho la comparación con el valor estimado, cosa que sí hizo. Es un primer punto importante. Un segundo punto importante que creemos que engloba ambas observaciones es que es cierto que el comité le pide su opinión al área usuaria y la contraparte ha señalado que en la medida que el área usuaria tiene el expertise técnico para poder absolver cualquier duda, debieron hacerle caso. Creemos nosotros que se equivoca Polisistemas en ese supuesto. ¿Por qué? Primero, porque no hay ninguna norma que establezca que la opinión del área usuaria es vinculante. Si la opinión del área usuaria fuera vinculante, entonces mejor votamos al comité de selección y que el área usuaria decida por sí misma. Como no es vinculante, el comité de selección es libre de evaluar la opinión que le ha emitido el área usuaria y sobre la base de eso decidir. En este caso en concreto, el comité consideró en mayoría que la opinión del área usuaria no estaba suficientemente motivada y por eso es que no podía seguir su recomendación. Le pedimos nosotros a la sala que revise con atención cuál fue la opinión que dio el área usuaria y estamos seguros de que va a coincidir en que era una opinión muy pobremente motivada. Y esa es la razón por la cual el comité de selección decide apartarse de aquello que dijo el área usuaria en su momento. Ahora, yendo al tema de fondo sobre las dos irregularidades, lo primero que se observa es que, claro, como la oferta es sustancialmente baja, lo que hace el comité es pedirle a Polisistemas que presente su estructura de costos. Como saben ustedes, eso se hace para poder corroborar que efectivamente, pese a que la oferta es muy baja, el postor va a poder cumplir con ejecutar el contrato. Lo que se quiere acá es evitar una crónica de una muerte anunciada, es decir, que luego en el futuro, como no calculó bien su oferta, no pueda cumplir con la ejecución de contrato y la entidad termine sin servicio, que es lo que menos se quiere. Y al momento de presentar su estructura de costos Polisistemas, lo que el comité de selección dice es, oye, a mí no me queda claro que tu estructura de costos esté correcta por dos razones. La primera, porque no has incluido el visor de imágenes, pese a que este es un componente de las prestaciones que deben cumplirse para ejecutar el contrato. Polisistemas acepta que efectivamente no está específicamente el visor de imágenes, pero señala que debería inferirse que está dentro del equipamiento. Porque si uno lee las bases, lee por aquí, lee por allá, va a entender de que está dentro del equipamiento. El tema es que esa interpretación no le corresponde al comité de selección. El comité de selección no tiene que interpretar o reinterpretar aquello que el postor está obligado a poner de forma clara, precisa y concisa. Y en este caso, lo cierto es que si uno revisa la estructura de costos, no va a encontrar el visor de imágenes. Entonces, para el comité de selección, ¿qué mensaje brinda esa estructura de costos? Que no están contemplados todos los costos necesarios para poder ejecutar el contrato y que probablemente por eso la oferta es baja y eso es lo que eventualmente va a generar que se incumpla un eventual contrato. Lo mismo pasa con las obligaciones vinculadas con los costos de la garantía de fiel cumplimiento. Polisistemas ha señalado que, primero ha señalado que, oye, yo solo debo poner los costos vinculados a las prestaciones. Pero eso es falso. Tan falso es que si uno revisa la estructura de costos que presentó, no solo están los costos vinculados a las prestaciones, hay otros costos distintos a la ejecución de las prestaciones. Eso porque, de nuevo, lo que se quiere aquí no es saber cuánto te va a costar cada prestación, sino en general cuánto te va a costar ejecutar el contrato. Y eso incluye los costos financieros también. Entonces, la observación que realiza el comité es perfectamente válida. No había y no hay en la estructura de costos presentada por Polisistemas un ítem vinculado a los costos financieros por la garantía de fiel cumplimiento, pese a que es un costo representativo, un costo importante que se tiene que ubicar dentro de la estructura de costos. Partiendo de esas dos premisas, de esas dos irregularidades que detecta en la estructura de costos, es que el comité de selección decide no admitir la oferta de Polisistemas porque, digamos, se reafirma que esta oferta efectivamente es sustancialmente baja y que no se ha sustentado adecuadamente en la estructura de costos que se podrá cumplir con las obligaciones a su cargo. Sobre la base de ello, pedimos nosotros a la sala que declare infundados los recursos presentados y se confirme el otorgamiento de la buena pro. Muchas gracias. Muy bien.
Ahora otorgamos el uso de la palabra al representante de la entidad, Programa de Educación Básica para Todos, Unidad Ejecutora 026, por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra doctor William Montoya Soto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Señor presidente del tribunal, señores vocales, para precisarle con respecto a este recurso de apelación inicialmente presentado por la empresa Polisistemas y también asimismo por el Consorcio Pacífico Editores. En relación a la apelación del postor Polisistemas, se menciona que se ha descalificado incorrectamente o se ha rechazado su oferta con respecto a la presentación de elementos constitutivos. Ya hemos escuchado el tercer administrado que ha expuesto con respecto a estas ambas apelaciones y con respecto a Polisistemas, creo que el tema de descalificación y rechazo de esta oferta se debe fundamentalmente a que no ha incluido dentro de sus elementos constitutivos al visor de imágenes que facilite la búsqueda y visualización. Como argumento de su posición, señala que sí se encuentra el visor de imágenes debidamente costeado y que se encontraría en otros materiales requeridos, así mencionado en su estructura de costos, equipamiento informático, software de captura, software de validación u otros, ¿no? Con respecto al visor de imágenes, es indispensable para poder administrar estas imágenes y poder efectuar las calificaciones y visualizaciones y búsquedas de las pruebas a los docentes. En función de ello es que se requiere, de manera indispensable, que esté debidamente costeado, incluido en su estructura de costos, lo cual no se visualiza, ¿no? Es importante señalar que esa es la obligación y la finalidad que tiene también solicitar los elementos constitutivos para ver que estén debidamente financiados estas prestaciones que se están exigiendo y como podrá el tribunal verificar, no se encuentra por ninguna parte de estos elementos constitutivos que se incluya el visor de imágenes. Se ha mencionado también que este visor se encuentra incluido en el Blu-ray o también en el disco duro externo. Una cosa hay que diferenciarlo, ¿no? Una cosa es el disco duro externo y el Blu-ray, pero no se menciona nada que contenga este Blu-ray y disco duro externo, ni se mencionan este software de visualización. Por ello también este argumento, bueno, carece de sustento, ¿no? Asimismo, también se menciona que la garantía de fiel cumplimiento se encuentra debidamente sustentada en otros gastos fijos. Como ustedes saben, no es función del comité de selección interpretar la oferta, ni mucho menos los elementos constitutivos, ¿no? Y se acredita de la simple lectura que no se encuentran los gastos financieros, no son otros gastos fijos, los gastos financieros correspondientes a la garantía de fiel cumplimiento, por lo cual correspondió ser rechazada la oferta del postor Polisistemas. Eso es con respecto al postor Polisistemas. Con respecto al Consorcio Pacífico, inicialmente menciona que su oferta no debió ser no admitida, por cuanto no hay una obligación de mencionar todas las obligaciones en el contrato, en la promesa de consorcio, ¿no? Pero veamos qué obligaciones ha omitido. La presente contratación se refiere principalmente al diseño, impresión, modulado, embalaje de fichas ópticas, captura de datos, digitalización de pruebas y calificación de pruebas. Nosotros consideramos que la posición del Consorcio Pacífico, que señala que no es necesario mencionar cuáles son las obligaciones
a las que se comprometen los consorciados es totalmente inválida, toda vez que, y para el caso específico, han omitido los consorciados mencionar que se comprometen al diseño de las pruebas y a la calificación de las pruebas. Estos son elementos esenciales de la prestación, no son elementos a los cuales se puedan obviar al momento de declarar que se comprometen a ejecutar la prestación. Son elementos esenciales y debemos de aplicar aquí el criterio de razonabilidad, y que si bien no existe una lista, dicen, con respecto a las obligaciones determinadas, consideramos que esos elementos de diseño y de calificación de pruebas son esenciales para que las pruebas puedan ser tomadas correctamente, ¿no? No se puede evitar mencionar que sin el diseño y la calificación de las pruebas, estas actividades que resultan esenciales, pues no se obtiene la finalidad de la contratación, ¿no? Básicamente eso es con respecto a esta oferta que totalmente debió ser y fue en efecto no admitida, ¿no? Debemos señalar también que esto es un requisito, que estos errores y omisiones del postor Consorcio Pacífico no es subsanable, ¿no? Y que existen diferentes resoluciones, como la resolución 2792 del año 2019 de la tercera sala, que ratifica este criterio. Por lo cual, esta oferta no fue admitida. Y solicitamos al tribunal que confirme el otorgamiento de la buena prueba. Muchas gracias, doctor Montoya. Muy bien, habiendo finalizado esta primera etapa de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante Polisistemas Corp si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, tiene 3 minutos para ello. Muy bien, doctor, muchas gracias. Sí, muy breve. El representante del tercero administrado, la empresa adjudicataria de la Buena Pro, que bueno, ha ofertado un monto muy superior al de mi representada en este proceso, menciona que la opinión del área usuaria no es una opinión vinculante, no hemos dicho que lo sea. Sin embargo, es claro que si el comité de selección le pide opinión al área usuaria, es por 2 razones. Primero, porque considera que la opinión del área usuaria es pertinente y que es quien tiene el conocimiento técnico o el expertise sobre la materia. Y en segundo lugar, porque se reconoce como el propio comité, como con capacidad insuficiente para interpretar el contenido y la estructura de precios presentada por mi representada. En consecuencia, si le pide una opinión al área usuaria, es absolutamente ilógico, sin sentido, que luego se separe de dicha opinión. En ningún momento hemos dicho que se trata de una opinión vinculante. Se menciona también por parte del tercero administrado que el costo de la garantía es un costo representativo de la oferta, en absoluto, ¿no? O sea, en absoluto. Eso no solo demuestra un desconocimiento total del cálculo y la manera como se estructura una oferta económica, sino, como ya lo hemos mencionado, el costo por semestre de la garantía de fiel cumplimiento es de apenas 680 soles. Eso no es representativo para una oferta que está por encima del 1.100.000 soles, en absoluto. Se indica también que la manera como el comité de selección determinó que la oferta económica presentada por Polisistemas era considerablemente inferior al valor estimado, se determinó sobre la base de compararla expresamente, como se puede ver en el acta del comité, expresamente de compararla con el promedio de las propuestas económicas de aquellos postores que pasaron la evaluación.
Es lo que indica el acta. El comité en ningún momento indica que de la comparación con el valor estimado. Así que ese es un aspecto también, doctores, que es importante que se tenga en cuenta. Y de otro lado, finalmente, con relación a lo que la entidad menciona, que el visor de imágenes o software para la visualización de imágenes no se indicó expresamente en la estructura de costos, que si bien es cierto, reconocen que se describió el disco duro y el Blu-ray, indican que, claro, no se indicó que dentro del disco duro y el Blu-ray iba a estar este software de imágenes, pero si las propias bases indican que el disco duro y el Blu-ray necesariamente tenía que contener el software de imágenes. No es que el software de imágenes se entregaba aparte, ni se iba a utilizar de manera independiente, se iba a utilizar en estos dos equipos. Y estos dos equipos están literalmente descritos en la estructura de costos, con el agregado, como lo hemos mencionado, que incluso se describe otro software de visualización de imágenes dentro de la estructura de costos, con lo cual está claro que estaban plenamente contemplados. Doctores, aquí es importante que no debemos privilegiar observaciones absolutamente antojadizas o ni siquiera digo formales, porque la formalidad implicaría tener cierta razonabilidad. Yo diría simplemente antojadizas, sin propósito alguno, para dejar de considerar una propuesta económica que representa para el Estado un ahorro muy importante. Es labor del Tribunal de Contrataciones Públicas también velar no solo por el cumplimiento objetivo formal de los aspectos contemplados en la base, sino también por los precios que se están manejando. No es la primera vez, doctores, que estamos en este tipo de audiencias y nos llama poderosamente la atención, particularmente en una entidad como el ministerio, como este ministerio, que usualmente descalifica ofertas, por lo menos en los procesos en los que hemos estado participando últimamente, que son justamente las más bajas. Entonces, solicitamos que también ese sea un aspecto que no puede ser pasado por alto en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De igual modo, consulto al representante, a la representante del impugnante Consorcio Pacífico Editores y Opción Scan, si va a ejercer su derecho a réplica. Para ello tiene 3 minutos. Sí, por favor, muchas gracias. Bien, con relación a lo señalado por el tercero administrado, es importante hacer la precisión de que el argumento que he utilizado es un poco contradictorio, porque primero dice que la directiva de consorcio establece la libertad de establecer las obligaciones, estén o no vinculadas al objeto de la convocatoria, pero luego dice que sí debemos señalar todas y cada una de las obligaciones directamente vinculadas al objeto de la convocatoria y también las que no estén vinculadas al objeto de la convocatoria, ¿no? Sin embargo, la directiva de consorcio no dice en ninguna parte que los postores deban consignar, y esta es la palabra, todas las obligaciones contenidas en el requerimiento vinculadas al objeto de la convocatoria. Si eso fuera así, señor presidente, este requerimiento tiene poco más de 20 páginas de obligaciones directamente vinculadas al objeto de la convocatoria. Sería un sinsentido pretender de que la directiva de consorcio establece ese tipo de obligaciones para consignar en la promesa formal de consorcio, ¿no? El segundo punto que se ha señalado es que habríamos traído a colación un pronunciamiento impertinente, porque el OCE en algún momento, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos, dispuso que una de las entidades retire una obligación específicamente detallada, ¿no? Y lo que nos dice el tercer administrado, que en este caso la obligación no es parte de las obligaciones del postor. Y eso no es cierto, porque consignar un cuaderno de obras o mantener actualizado un cuaderno de obras no solamente es una obligación vinculada al objeto de la convocatoria, sino que es una obligación legal y reglamentada.
hacia los postores, ¿no? Entonces, claro que sí es pertinente y tiene sentido y guarda relación con lo que venimos exponiendo. De otro lado, con relación a lo que ha señalado la entidad ahora en este punto nos indica una nueva palabra que tampoco está en la directiva de consorcio. Nos dice que en la promesa formal de consorcio deben consignarse elementos esenciales, ¿no? Y cito expresamente esas palabras que ha señalado el representante de la entidad. ¿Qué son los elementos esenciales? En parte de la directiva de consorcio, del reglamento o de la ley de contrataciones se menciona la obligación de consignar elementos esenciales dentro de una promesa formal de consorcio. Eso no existe. Lo que establece la promesa formal de consorcio es que se deben consignar la identificación de quienes integran el consorcio, el porcentaje de las obligaciones y las obligaciones a las que cada uno se compromete. Toda esa formalidad la hemos cumplido. Finalmente, y compartimos con lo que ha señalado el impugnante Polisistemas, en este procedimiento de selección y también en otros en los que hemos participado, resulta bastante curioso y usando también la terminología de la entidad que se debe aplicar un criterio de razonabilidad, resulta bastante irrazonable que de los 4 postores que hemos presentado ofertas, se haya adjudicado esta buena pro al postor que ofertó el precio más alto, al 4º lugar en el orden de prelación inicialmente, ¿no? Y que se nos haya descalificado a todos los demás postores bajo criterios que particularmente consideramos subjetivos y que no se ajustan a lo que se establece en el marco de las contrataciones del Estado. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De igual modo, consulto al representante del tercero administrado si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, tiene 3 minutos. Sí, muchas gracias. De manera muy breve sobre cada uno de los argumentos que se han expuesto. En el caso de Polisistemas, coincidimos en que efectivamente la opinión del área usuaria no es vinculante. El gran problema es que, si bien ellos no han dicho que sea vinculante, es lo que pretenden. De hecho, lo que ha señalado el representante de Polisistemas es que si el comité le pide opinión al área usuaria, es ilógico que no le haga caso. Pero de nuevo, pensar eso es pensar que la opinión es vinculante. Si estamos partiendo de la premisa que cualquier discrepancia con la opinión del área usuaria sería ilógico, entonces estamos partiendo de la premisa que queremos que la opinión del área usuaria sea vinculante. Y eso no es posible. Si la opinión del área usuaria está bien sustentada, ahí sí tiene mucho sentido que se siga. Por eso es que lo que nosotros básicamente le pedimos a la sala es que revisemos lo que dice o lo que dijo en su momento el área usuaria y, repito, coincidirán con nosotros en que no fue una opinión bien sustentada y por ende el comité tenía plena capacidad y autonomía para poder separarse de la misma. Segundo, se ha mencionado el tema del acta nuevamente de que nunca se hizo la comparación con el valor estimado. Pedimos nuevamente a la sala que revise lo que dice el acta. El acta tiene un cuadrito en el cual refleja los porcentajes de las ofertas y está en función del valor estimado. Y específicamente dice que la oferta de Polisistemas representa el 67.43% del valor estimado. Esa matemática no la he hecho yo, la hizo el comité de selección y está en el acta. Un tema muy distinto es que la misma acta luego señala cuál es el promedio del valor de las ofertas, como una afirmación adicional. Pero en realidad, si hace la comparación con el valor estimado, está ahí expresamente, solo es necesario revisar el acta. Y finalmente, sobre lo que señala Polisistemas, que su oferta es la más barata de todas y que por eso es la que se debió aceptar y que hay que ver que por qué el ministerio está que favorece ofertas más caras. Bueno, justamente han sido descalificados porque su oferta es sustancialmente baja y representa lo que la ley considera como una oferta temeraria. Sobre lo que señala el consorcio, reiteramos, no es lo mismo que haya libertad para distribuir las obligaciones entre los consorciados a que haya libertad para simplemente no considerarlas. Lo que acaba de señalar la representante del consorcio es que, como la directiva no dice o no utiliza el vocablo todas las obligaciones y expresamente no dice que se tienen que colocar todas las obligaciones, entonces los consorciados podrían no colocar las obligaciones que son esenciales del contrato. ¿Pero a dónde nos lleva eso? A que podríamos hacer una promesa formal de consorcio
y como yo soy libre para poder decidir qué pongo y qué no pongo, y estas además pueden estar vinculadas o no al objeto, entonces mañana presento mi promesa formal y mi consorciado pone que se va a ocupar de los gastos financieros y yo me voy a ocupar de los gastos administrativos. Y la pregunta es, ¿eso satisface lo que quiere la directiva y lo que quiere la normativa de contratación pública? O sea, bajo esa lectura, vamos a llegar al punto en el cual yo pongo gastos financieros, todo administrativos, y nadie pone quién va a ejecutar, nadie pone quién va a prestar el servicio o hacer los mantenimientos o lo que fuera. Entonces, nuevamente, esas interpretaciones nos están llevando a un absurdo en el cual ya las partes quieren limitar su responsabilidad de acuerdo a lo que pide la directiva de consorcio, ¿no? Que es justamente darle un poco de garantía a la entidad respecto de que ambas partes se están comprometiendo a ejecutar lo que se quiere ejecutar de acuerdo con lo que prevén las bases, ¿no? Por eso, señor presidente, señores miembros del tribunal, solicitamos que se declaren infundados los recursos de ambos postores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. De igual modo, consulto a la entidad si va a ejercer su derecho a réplica. También se le otorga para ello el tiempo de 3 minutos. Sí, señor presidente. De manera muy breve, con respecto a la participación del representante de Polisistemas además con respecto a lo que se ha tratado en esta audiencia, debemos de mencionar que no solamente con respecto a la determinación de una propuesta excesivamente baja, no solamente el comité de selección ha formulado un cuadro, también ha presentado un gráfico en donde se ilustra de manera muy clara cuál es la comparación entre las ofertas y el valor estimado. Existen números, porcentajes, un gráfico. ¿Qué más se necesita? ¿No? Eso es con respecto al tema de la acreditación de que esta es una oferta sustancialmente baja, ¿no? Y por eso se requiere la presentación de los elementos constitutivos. Ahora, también se ha mencionado de que la opinión del área usuaria, la finalidad de pedir la opinión del área usuaria es a fin de que se tome como válida. Y ya se ha mencionado también en esta audiencia que la opinión del área usuaria no es vinculante. Habría que añadir también, si es que cuando se pide la opinión del área usuaria resulta vinculante, me parece que tiene el mismo razonamiento, ¿no? Lo cierto, y está en la oferta y en los elementos constitutivos, que la oferta de Polisistemas no garantiza que contengan los visores. Es un elemento fundamental para poder hacer la gestión de las pruebas y no lo ha mencionado. Por error u omisión, no nos cabe a nosotros esto advertirlo, mencionarlo, acreditarlo, ¿no? Ahora, también ha mencionado el representante de Polisistemas que la entidad acostumbra o suele descalificar ofertas bajas en perjuicio del Estado. Y permítame decirle de manera contundente que la entidad descalifica, rechaza ofertas temerarias o con errores insubsanables. Y me parece un poco, si falta de fundamento, señalar de manera general y de manera un poco antojadiza, señalar que se descalifica sin tener sustento y de manera general, y menos en una audiencia. Debemos de señalar también que todas las acciones de la entidad están sujetas a acciones de control, ¿no? Y somos permanentemente supervisados por el órgano de control institucional, por lo cual este tipo de comentarios no deberían de hacerse, y menos en este foro. Con respecto a lo mencionado por el Consorcio Pacífico, señala que no es obligatorio señalar todas las actividades en la promesa de consorcio, ¿no? Sin embargo, como bien se ha mencionado también en esta audiencia, caeríamos en un absurdo no mencionarlas, ¿no? Evitaríamos mencionar quiénes son los responsables de toda la ejecución de la prestación, ¿no? Más aún, añado que
también aplicando el criterio de razonabilidad, deberían de haber mencionado la obligación de ejecutar el diseño y la calificación de las pruebas. Son elementos esenciales y están en el objeto de la contratación, no están en el contenido de las actividades, ni siquiera en eso, ¿no? Están en el título del requerimiento, ¿no? Lo cierto, y de acuerdo a lo mencionado por el consorcio, se evidencia que el consorcio no desea declarar las obligaciones objeto de la presente contratación. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Habiendo culminado esa segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas para formular. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Señor presidente, buenas tardes. Tampoco tengo consultas por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Doctor Montoya, una duda. Sobre las razones de del rechazo de oferta de la empresa Polisistemas. La entidad hace un cálculo, digamos, una media, pero para utilizar el cálculo de la media, considera el monto más bajo, ¿no? Que entiendo que es de la empresa Enotria, el monto de Polisistemas y el monto del adjudicatario, que es la empresa más alta, pero hay una distancia importante entre ese monto menor y el monto mayor, y a partir de ese promedio, ustedes determinan que uno de los impugnantes no cumpliría, digamos, con la seguridad del monto ofertado y por lo tanto justifican el rechazo. Entonces, quisiera entender un poco la metodología utilizada, porque si fuese así, ¿para qué considerar el monto más pequeño? Si ya el monto de por sí más pequeño no les convencía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la naturaleza, cuál es la justificación de ese promedio? Como verá, el comité ha sido independiente al momento de evaluar y ha considerado que también tomar como referencia o, digamos, una especie de validación o de ponerlo como referencia también el promedio, ¿no? Para ver qué tipo de ofertas han presentado, ¿no? ¿Cuál es el valor de estas mismas? Sin embargo, ha considerado... ¿Tiene un sustento metodológico? ¿Tiene alguna justificación que le haga realizado eso? Mi duda va porque si vemos los extremos, son montos bastante diferentes. Se entendería un promedio cuando son montos cercanos, ¿no? Entonces yo tengo un promedio a partir de un monto cercano, pero tampoco, digamos, se entiende la metodología para determinar un rechazo de oferta en ese supuesto de montos cercanos. Usualmente algo conocemos sobre esto, podríamos utilizar esa metodología para la determinación del valor estimado, para la determinación del valor referencial, pero para hacer un rechazo, ¿cuál es la metodología? ¿Cuál es el sustento normativo? Para pedir elementos constitutivos tenemos conocimiento de que no hay alguna norma que exija determinar o obligar al comité a solicitar elementos constitutivos. No hay alguna norma. Solamente y únicamente con respecto a que la considere sustancialmente baja, sustancialmente menor. Ese es un punto. Y el otro punto que también un poco me llama la atención es, se pide detalles de costeo, ¿no? Para el caso del impugnante Polisistemas, se le pide el detalle de los visores, el detalle de los montos financieros. ¿Existe alguna indicación de la entidad en el sentido de que tenía que acreditar
esos montos o simplemente parte de un análisis discrecional del propio comité? O sea, ¿cómo así el proveedor, por ejemplo, sabía que si yo presentaba el sustento de mi oferta económica, específicamente tenía que detallar el gasto de mi carta fianza o mi póliza, ¿no? ¿Cómo el proveedor podía entender eso? En principio, tenemos los términos de referencia y las obligaciones a las cuales se completan. Además de esos términos de referencia y las obligaciones a las cuales se compromete el contratista, tenemos todos los demás gastos, así se señala en la oferta económica, todos los demás gastos, impuestos y todo lo demás en que se incurra para cumplir con la ejecución de la prestación. Son dos elementos que, a mi parecer, se encuentran en una oferta económica, ¿no? En este caso, la oferta en sí con respecto a la prestación y todos aquellos elementos de lo que ocurre el contratista para la correcta ejecución. Todo ello se menciona, ¿no?, que debe de incluirse, ¿no? Ahora, incluir los visores no es un tema administrativo ni son otros gastos. Incluir los visores es un tema indispensable para poder gestionar las pruebas. Incluir los gastos financieros y no incluirlos como otros gastos fijos también es un tema indispensable, ¿no? Por error u omisión no se mencionan. No, eso no me corresponde a mí evaluarlo, ¿no? Pero eso Ok, es. ok, doctor Montoya, muchas gracias por su respuesta. Doctora Gracias. Pérez, quería también formularle una duda, ¿no? En efecto, creo que no vamos a entrar en discusión sobre el detalle, digamos, de las obligaciones que está en la promesa de consorcio. Consorcios han definido, digamos, especificar cuáles son las obligaciones que asume uno y otro. Pero me parece que un poco el cuestionamiento que traslada el tercero administrado va en el sentido de que, en efecto, es un consorcio que se está comprometiendo a la ejecución de una determinada prestación. Hay una división de obligaciones, ¿no? Creo que es el 60 al 40%, si es que no me equivoco. Y un poco la pregunta, digamos, que yo traslado es, ¿qué implica ese porcentaje? O sea, ¿qué comprende ese porcentaje? ¿Comprende el desarrollo de las prestaciones o ese porcentaje debe entenderse como lo detallado, digamos, dentro de la promesa de consorcio que ustedes han presentado, ¿no? O sea, entiendo el argumento del detalle, pero ese porcentaje, ¿qué comprende? O de repente esa promesa de consorcio hay que entenderlo de repente con algún otro articulado dentro de la propia promesa. Por favor, doctora, si podría apoyarnos en esa duda que se ha generado a partir de lo que hemos conversado en la audiencia. Ok, doctor. Bueno, a ver si entendí la pregunta. Se refiere al porcentaje de las obligaciones del 55 y 45%. En Ok. efecto. Ok, bueno, son los porcentajes de las obligaciones a que se compromete cada integrante del consorcio, no solamente en las obligaciones, sino también en el reparto de utilidades, ¿no? Ahora, si es que una actividad dentro de las obligaciones no está detallada, la norma es clara y los criterios del tribunal son claros, ¿no? Si algo no está específicamente detallado, se aplica la responsabilidad solidaria según el porcentaje de esa participación. Es decir, ambos integrantes del consorcio son solidariamente responsables si es que no se ha individualizado, por decirlo así, alguna actividad dentro de la obligación de manera específica, ¿no? Ok, entonces, si el incumplimiento, digamos, en una ejecución contractual, si el incumplimiento del contrato devendría, por ejemplo, de una actividad de escaneo y el escaneo se ha individualizado, eso implicaría que tendríamos que individualizar la responsabilidad luego, en el caso de que se resolviese el contrato por esa razón. A ver, aquí hay dos cosas, ¿no? Sí, Perdón. quisiera explorar un poquito, ¿no? Entiende que Sí, vamos sí. a hacer una evaluación finalmente de todo el contexto, ¿no?
Sí, correcto. Bien, si es que se resolviese el contrato y hablásemos de infracciones, que no es evidentemente este caso, es un tema general. Si hablásemos de infracciones, de acuerdo a nuestra posición, si la razón del incumplimiento es esa obligación en específico y no hay otras razones de incumplimiento, sí tendría que individualizarse la responsabilidad administrativa por infracción. Diferente es el tema de responsabilidad patrimonial frente a la entidad, ¿no? Porque ahí claramente la directiva establece que se aplica la responsabilidad solidaria. Ok, doctor. Muchas gracias por su respuesta. No voy a formular otras preguntas, solo agradecerles a todos por su participación, por su amable atención también a las dudas que se les ha trasladado. Y con ello vamos a dar por término la presente audiencia pública. Que tenga un excelente día. Permiso con todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas Gracias. Gracias.